Hola blogueros, el día de hoy les voy a hablar de los fundamentos que llevan a que la bioquímica exista y por qué es de suma importancia. Acompáñenme a verlos. Es interesante iniciar conociendo la vida de uno de los científicos que le aportaron al campo de la bioquímica y de la biología, Severo Ochoa, 1905-1993, quien fue un científico español conocido en el campo de la bioquímica y la biología molecular, sobre todo por haber conseguido por primera vez la síntesis del ARN en el laboratorio, ganando así el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959. La bioquímica es una ciencia interdisciplinar que extrae sus temas de interés de muchas disciplinas tales como la química orgánica, biofísica, medicina, nutrición, microbiología, genética, fisiología y biología celular. Esta ciencia surgió a mitades del siglo XIX, cuando el científico Frederick Wohlan descubrió que una molécula biológica como la urea se podría sintetizar a partir de un comportamiento no vivo por medio del calentamiento de un compuesto inorgánico, el cianato amónico. Este descubrimiento provoca que los compuestos orgánicos pueden ser creados artificialmente, en contraste con la creencia, comúnmente aceptada durante mucho tiempo, de que la generación de estos compuestos era posible solo en el interior de los seres vivos. La unidad y diversidad de los organismos es evidente incluso a nivel celular. Los organismos más pequeños son unicelulares y microscópicos. Los organismos mayores, multicelulares, contienen muchos tipos de células variables en tamaño, forma y funciones especializadas. A pesar de estas diferencias obvias, todas las células de los organismos más simples y de los compuestos complejos comparten ciertas propiedades fundamentales que pueden ser observadas a nivel bioquímico. Es esencial conocer los procesos de la vida de la célula durante su ciclo celular, como son la nutrición, la respiración, la síntesis de componentes, los mecanismos de defensa, la división celular y la muerte celular. Por eso podemos entender la bioquímica como una disciplina científica integradora que aborda el estudio de las biomoléculas y los biosistemas. Integra de esta forma las leyes químicas físicas y la evolución biológica que determina a los biosistemas y a sus componentes. La bioquímica tiene como objetivo explicar en términos químicos las estructuras y las funciones biológicas. A finales del siglo XVIII, los químicos llegaron a la conclusión de que la composición de la materia viva era sorprendentemente diferente de la del mundo inanimado. Antoine Lavoisier observó la relativa simplicidad química del mundo mineral en contraste con la complejidad de los mundos animal y vegetal. Se sabía que estos últimos estaban formados por compuestos ricos en carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Uno de los objetivos de la bioquímica es la comprensión, en términos químicos y cuantitativos, de los mecanismos de extracción, canalización y consumo de energía de las células vivas. Las células y organismos vivos deben producir trabajo para mantenerse vivas y reproducirse. Las reacciones sintéticas celulares requieren aporte de energía del mismo modo que los procesos sintéticos industriales. También se consume energía en el movimiento de una bacteria o en el de un esfínter olímpico, en el destello de una luciérnaga o en la descarga eléctrica de un águila. Además, el almacenaje y la expresión de la información tiene un coste energético, sin el cual las estructuras ricas en información perderían inevitablemente su orden y por ende su significado. Al igual que con otras conversiones energéticas, podemos considerar las conversiones de la energía celular con el contexto de las leyes de la termodinámica. El descubrimiento de la naturaleza química y la estructura tridimensional del material genético, el ácido desoxirribonucleico o DNA, se cuenta entre los hitos fundamentales de la biología del siglo XX. La secuencia de sus subunidades monoméricas, los nucleótidos de este polímero lineal, lleva codificadas las instrucciones para formar todos los demás componentes celulares y actúa además de molde para la producción de moléculas idénticas de DNA que serán distribuidas a la progenie al dividirse la célula. La perpetuación de una especie biológica exige que su información genética se mantenga estable, se exprese de manera precisa en forma de productos génicos y se reproduzca con un mínimo de errores. La corrección y efectividad en el almacenaje, la expresión y la producción del mensaje genético define a las especies individuales, las distingue de las demás y asegura su continuidad a lo largo de generaciones sucesivas. La bioquímica es la ciencia que estudia la mismísima base de la vida, las moléculas que componen la célula y los tejidos que catalizan las reacciones químicas de la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, entre otros. Es por esto que mediante el estudio de la bioquímica básica que comparten la mayoría de los organismos, podemos empezar a recomponer cómo fue la evolución de los sistemas bioquímicos cerca de la raíz del árbol de la vida.
Se cree que se sigue una línea con evolución por mutación y selección, la aparición de la vida hace 3.500 millones de años y que las células eucarióticas adquirieron la capacidad de fotosíntesis y fosforilación oxidativa de las bacterias endosimbióticas. La ecología bioquímica es el estudio de los compuestos químicos de origen biológico implicados en las interacciones de organismos vivos. Se centra en la producción y respuesta de moléculas señalizadoras, semioquímicos, así como los compuestos que influyen en el crecimiento, supervivencia y reproducción de otros organismos aleoloquímicos.